para todos, comenzamos un viernes más, todas las voces, así que bienvenidos. Hoy les proponemos hablar de cultura y política. ¿La cultura es patrimonio de una ideología o por esencia es plural? ¿Cómo es ese vínculo de cultura y política aquí en Uruguay? Es un tema polémico, es un tema de debate, así que comienza todas las voces. No se detiene la risa, no para una canción, no se detiene el baile, no pares vos. Porque entiendo que hay que dar continuidad a todo lo que se ha logrado en cultura. Nuestra generación vive una dignificación del oficio de músico o de artista. Por muchísima más cultura. ¡Viva la cultura nacional! Después de estos 4 años se ve que la utopía está corriendo una maratón, ¿no? Está complicado, che. Porque en definitiva, como yo les digo, compañeros, perdimos las elecciones porque perdimos la calle. Al revés, Dante, porque ganó la calle, perdimos las elecciones. Cambiarás el sentido de la inercia que nos deja atrás por la fuerza que nos lleva hacia adelante. Quizás yo no tengo letras políticas ni hago ese tipo de cosas, pues no me interesa. Pero sí mi compromiso es reivindicar a los artistas, por qué los artistas tienen que dar lástima y ser alguien que no gana dinero o que no tiene educación. En la cultura no hay ningún pensamiento hegemónico, que hay libertad de pensamiento que nosotros respetamos profundamente. Y ya van 4 años, lo que era el futuro ya es el presente. Le ganó la soberbia y no estuvo a la altura del cargo que ostenta. Empezó su gestión, regaló nuestro puerto por 60 años. ¿Las críticas de las murgas duelen? Si me dolieran estaría todo averiado, abollado. El tema está planteado y como el informe terminaba con un bombo, platillo y redoblante, vamos a comenzar por el murguista del panel, Raúl Castro. ¿Hay una batalla cultural entre izquierda y derecha? Primero creo que todo lo inherente al hombre, al ser humano, es cultural y político, siempre. Y creo que la batalla que puede haber no es entre izquierda y derecha, sino que es no una batalla, sino una oposición entre lo colectivo y lo individual hoy en el mundo. ¿Tomás? Miren, para mí la cultura es muy importante para el crecimiento del país. La cultura para mí es la columna vertebral del Uruguay y la fortaleza de nosotros. Miren ustedes, la cultura ayuda a vivir, la cultura ayuda a abrir la cabeza de la gente. Estés o no estés de acuerdo, te obliga a pensar. Se construye tu postura frente al mundo con la cultura y además permite canalizar la cultura e interpretar las necesidades de la gente. Eso es la cultura. Rodolfo Fattoruso. A mí me hace temblar la idea de juntar política con cultura. La política destruye la cultura por el solo hecho de querer inmiscuirse en ella. Es gravísimo que cultura y política marchen juntos. Marcha bien la cultura cuando la política está bien lejos. Vamos a presentar ahora a nuestras invitadas de la noche de hoy. Gabriela Iribarne, actriz y presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio. Bienvenida. Gracias, un gusto estar acá. Iribarren. Iribarren, perdón. No quiero corregirte. No, estoy acostumbrada, pero me gusta. Está muy bien, está muy bien. A mí siempre me dicen Virginia y me molesta un poquito. Así que está muy bien la corrección. Pero... Y Mercedes Vigil, escritora. Bienvenida. Un placer. Sobre la pregunta que le hacíamos al panel, arrancamos contigo. Yo creo que es peligrosísimo la política mezclada con la cultura. ¿Por qué? La cultura es más poderosa que una ojiva nuclear. El siglo XX ha estado, por ejemplo, te lo resumo en 5 segundos. Hubo Los Hijos de la Vergüenza, una campaña publicitaria en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que motivó y terminó con la esterilización de 200.000 soldados movilizados del África por Francia. Esto es, Francia fue el primer país que trajo soldados de las colonias y después de la Primera Guerra Mundial se quedaron a vivir
y empezaron a casarse y a tener hijos. Esto molestó al establishment europeo, alemán, francés e inglés, y idearon una propaganda cultural que duró 10 años para hacerle creer a la población que eran violadores. Inclusive hay monedas acuñadas, libros, largometrajes. Esto le permitió a Hitler en el 33 dictar la primera ley de esterilización de más de 200.000 soldados. Está bien, pero traigámoslo acá a Uruguay y a este momento. Se manipuló. Pero eso pasa en todo el mundo. Sí. Los Borbones, Franco creó el mito de Juan Carlos de Borbón manipulando los medios públicos. Por eso yo creo que la cultura debería estar lo más lejos posible de la política, porque lo hemos visto, por lo menos en el último siglo, la manipulación del humor social a través de los medios culturales. Gabriela. Bueno, no, a mí no, creo que no, que la cultura y la política están profundamente ligadas, pero no desde un punto de vista, como expresa Mercedes, como una herramienta de propaganda, ¿no? Sino que lo político en lo más profundo del sentido humano, ¿no? La cultura, que siempre decimos en la comisión que somos un grupo de trabajo, un equipo de sectores y bases del Frente Amplio, y que generamos consenso y que trabajamos en equipo, que la política es hija de la cultura, ¿no? La cultura es todo lo que hacemos en un sentido amplio, las culturas, las artes, los patrimonios, y la política nos constituye también como seres humanos. Todo es político, todas las decisiones que tomamos en la vida son parte de nuestra política de vida, de nuestra filosofía de vida. Es decir, tendemos, o por lo menos, no sé, el sistema tiende a poner la política fuera del ser humano y reducirla al sistema político, ¿no? El sistema de partidos, la política partidaria, cuando en realidad son hermanas, ¿verdad? Y lo que sí comparto es el uso de la cultura como forma de dominación. Eso comparto la mirada en cuanto a que, bueno, sí, es verdad, para dominar voy a generar una herramienta que tienda a alienar a la gente, bueno, no. Pero creo que no es el marco en el que a mí me gusta hablar o vincular los dos temas. Bien, Raúl, pedías la palabra. No, voy a decir Bartolomé Hidalgo, voy a decir el primer poeta de la patria, que nació en 1788, a Mercedes, que le gusta la historia, y es una gran historiadora desde sus novelas, que nació en 1788 en Montevideo y murió en 1822 en la provincia de Buenos Aires, y que estuvo en el primer sitio, que se fue con Artigas, con sus cielitos y sus diálogos tocados en guitarra, acompañando el segundo sitio también, que fue el primer poeta de la patria. Pucha, si fue político Bartolomé Hidalgo. Yo creo que todos esos murguistas que aparecieron en el informe son herencia de don Bartolomé Hidalgo. Ahora, porque está muy bien, ¿no? Y obviamente para analizar el momento actual siempre hay que hacer un poquito de historia, pero vayamos a lo que ha sucedido en los últimos años y con la cultura aquí en Uruguay y también con la cultura en campaña electoral, ¿no? Porque surge siempre el tema y se intenta poner a los artistas o a determinadas, el carnaval, la murga montevideana. Bueno, ahí está lo partidario. Exacto, con la política partidaria. Bueno, pero el hombre tiene la necesidad de representar a su tiempo y eso es prioridad de cada uno. Está bien, la pregunta que yo tengo es... Cada uno es libre de hacerlo partidariamente para el lado que quiere. Yo no voy a exigirle a Rodolfo que piense como yo, ni a Tomás que piense como yo, y que escriba las cosas que yo escribiría. ¿Vos cómo lo ves al día de hoy? ¿Hay que ser de izquierda, o mejor dicho, frente amplista, para tener un lugar en la cultura? Hay que ser libre. Siempre hay que ser libre para crear. Si uno opina desde la izquierda y quiere hablar desde el lugar de izquierda que quiere hablar, lo habla. Y si es desde la derecha, lo habla desde la derecha. Hay que sentirse libre. Ahora,
que haya una mayoría de artistas que piensan de una manera y bueno, yo no tengo la culpa si la sensibilidad artística te posiciona en un lugar del espectro político. ¿La sensibilidad artística te posiciona en un lugar del espectro político? De ninguna manera. No lo posicionó ni a Borges, ni a Beethoven, ¿no? ni a Frank Sinatra. ¿A Borges no lo posicionó? No, ni a Frank Sinatra, ni a Elvis Presley, ni a ningún artista, ni a Laurence Pero no es Olivier. malo eso, no es malo. ¿Me dejás hablar? Perdón, tenés razón. No posicionó a nadie, absolutamente a nadie. Al contrario, el artista, como bien dice Raúl, es libre. No es libre cuando la política forma parte de su horizonte y cuando la determinación política pretende orientar su creación, como ocurre en los países totalitarios, como ocurrió en el nazismo que recordaba Mercedes, como ocurre en los países comunistas, ¿no? Donde los artistas que no son marxistas no tienen lugar en el espacio de creación. Bien, la misma pregunta, Es más, Mercedes. te voy a decir algo, hablando de Borges. La generación del 45 dio un vuelco enorme en lo que se consideró el hecho cultural y sobre todo la literatura. Y ahí empezó la Escuela de Frankfurt a incidir. Borges fue un perseguido por la generación del 45 y por los muchachos de marcha porque se negó a apoyar explícitamente la Revolución Cubana. Rodolfo sabe más que yo, Emil Rodríguez Monegal se escapó a Francia porque él intentaba hacer congresos literarios, y yo heredé su pensamiento, en los que él creía que había que hablar de literatura, no de revolución. Y entonces se tuvo que ir porque le decían que era pagado por la CIA. Fíjate que te estoy hablando hace décadas. Entonces, la politización, y no hablo como, yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, hablamos de metapolítica, el individuo político, que creo que es lo que tú dijiste también. Y eso sí, pero el tema de la política partidaria es muy complicado y generalmente prostituye. Y lo ha venido prostituyendo. Tú fíjate una cosa. ¿Pero por qué? Porque me interesó ese concepto. ¿Por qué? Eso, porque el concepto esto lo fraguó Fidel Castro en Palabra para Intelectuales, que fue un congreso que hizo, creo, Rodolfo en el 62, no me acuerdo, en el cual dijo que no importaba la calidad literaria, sino el compromiso con la revolución. Por eso Borges salió corriendo del Uruguay en aquel momento porque le decían que era aquilosado y antiguo porque escribía en literatura. Emil Rodríguez Monegal fue exactamente igual. Bien. Entonces, la política partidaria, cuando mete la cola en la cultura, el resultado siempre es negativo. Gabriela, sobre este punto de la política partidaria y lo que le preguntaba a Raúl, ¿no? ¿Hay que ser de izquierda o frente amplista para tener un lugar en la cultura? No, definitivamente no. A mí me parece que esto, ¿no? El concepto de la cultura y el arte, lo que más maravilloso expone es un de los pocos, si no el único, ámbito de libertad absoluta. Y cuando hablamos de libertad absoluta, hablamos de que somos libres absolutamente de expresar lo que queramos. Y si lo que queremos expresar es un mensaje político, partidario, tenemos que poder hacerlo. Eso no quiere decir que eso sea lo dominante. El punto es el punto es la convivencia de las diversidades, ¿verdad? Y la expresión libre de cada una de ellas. Después, bueno, si unos no están de acuerdo con el discurso de otras y lo que fuere, y allí se genera debate, polémica, confrontación, bueno, esa es harina de otro costal. Ahora, el punto es, somos libres absolutamente cuando nos expresamos desde el punto de vista cultural y artístico, y ese es el valor que tiene que estar arraigado en la sociedad, y eso se vincula con la libertad de expresión, que es un valor máximo, ¿no? Es una máxima absoluta y de cualquier sistema democrático real, profundo, serio. Y bueno, y creo que el arte y la cultura tiene que tener la posibilidad de que, por ejemplo, haya grupos de murgas que hagan una crítica o tomen posicionamiento respecto de algunos temas políticos
y a veces políticos partidarios, ya sea desde la crítica o la adhesión. Bueno, pero y que eso está bien, no creo que tengamos que complicarnos con ese tema. Eso es excelente. El punto es que está bien, a mí me parece, y lo escucho y estoy muy de acuerdo. El punto es si esto realmente se da. Si claro que se ha hablado en el carnaval, por ejemplo, en el último tiempo, de si no ha habido cierta corrección política, por ejemplo, con los gobiernos frente amplistas. Pero Vivi, porque ha costado mucho criticar yo te entiendo. A los que son de los nuestros. No, digo, cuando se dice de nuestros o de ellos, ahí ya es otra cosa. Claro. Yo lo que digo es esto. Cada murga es un micromundo que opina y tiene su editorial. Obvio. Es un medio de comunicación. Y yo no me voy a meter en la casa de cada uno para ver lo que opina. Dejo que opinen. Da la casualidad que todos opinan desde un lugar... Lo mismo. No lo mismo, pero desde un lugar de crítica hacia un determinado lugar de la sociedad. Pero reciben rentas de la misma fuente oficial. ¿Cuáles son las rentas? Porque el carnaval existe desde hace 100 años, Fattoruso. Pasaron todos los gobiernos, blancos, colorados. Yo cuando entré al carnaval era prácticamente dictadura. Era dictadura, era el año 1981. Pero el carnaval me prohibió la dictadura. No, el carnaval no. Es una parte, es una parte. Yo estoy hablando, tú hablas, Mercedes hablas más grande. Vamos a ordenarnos, Raúl, tú hablas desde la metacultura o desde la metapolítica. Yo voy a la calle porque es lo que conozco. Capaz que debería hablar desde otros lugares más cool de la cultura, pero no puedo, hablo desde la murga. Y yo siento que desde la murga, cuando yo entré al carnaval, me prohibían, me dejaban sin salir, en el 74 me censuraron, en el 82 me prohibieron toda la letra, me pusieron una bomba en la puerta de mi casa, o sea, a todos nos han perseguido. Y no por eso digo que la política cuando entra al arte es mal, al contrario, en las murgas, como en otras manifestaciones del arte, se logra que la realidad se transforma en alegría hecha por la gente. ¿Qué más lindo que eso? Bueno, no me gusta ser autorreferencial. A mí hace 6 años me bajaron de una feria del libro porque había hablado del genocida Sarmiento. Me bajó un burócrata. Horrible. Por eso, cuando se mezcla la política con la cultura, perdón, ¿quién decide a quién financio? ¿Quién decide dónde doy los fondos concursables? Los burócratas. Claro. De pronto los mismos burócratas que hace 5 años estaban en OCE, después van a estar en el Ministerio de Agricultura y Pesca. Digo, el peligro... Para mí el enemigo número 1 de la cultura en sentido amplio, porque después tenemos que discutir qué es cultura. Exacto. ¿El entretenimiento es todo cultura? La cultura oficial es... Yo les voy a contar un caso. En el 2013... ¿Qué es la cultura oficial? La cultura oficial es la que se financia desde el Estado. La que financia el Estado. Claro. Pero te voy a contar una cosa rapidita. En el 2013, Montevideo fue declarada capital de la cultura iberoamericana. Editorial Planeta, y lo pueden corroborar, quiso hacer un conjunto de charlas sobre historia. Los que habíamos escrito sobre Montevideo, Lincoln Maistegui, yo no me acuerdo qué otros. Ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental tuvieron en bien darnos una sala y el ciclo se hizo en la Fundación FUCAC. ¿Qué quiero decir? Que la política, cuando digita la cultura, generalmente prohíbe o obstaculiza otra y eso no redunda nada más que en perjuicio de la cultura en general, amplia, ¿no? Gabriela, sobre este punto, ya voy contigo, Rodolfo y Tomás. Gabriela, sobre este punto de la financiación. No, yo creo que bueno, que no debe ser, o sea, el acceso a los bienes del Estado, digamos, a lo que el Estado, a las políticas estatales que fomentan la cultura y que la acompañan, que la promueven, en algunos casos pueden subvencionarla, tienen que ser abiertos a todas las propuestas.
Es decir, y por eso es muy importante que esas propuestas tengan un marco claro de presentación de bases claras, concursos con objetivos bien definidos, donde cada ¿Sentís que eso sucede hoy? Que genere garantías para quienes se postulan a ese bien del Estado que lo va a invertir en cultura. Yo siento que hemos avanzado muchísimo en eso. Hacía muchísimos años que no existía esa posibilidad democrática de distribución de dineros públicos. En eso avanzamos muchísimo. No quiere decir que sea perfecto. Creo que todo es perfectible y creo que hay que trabajar mucho en un futuro gobierno, en ver todo lo que hay y entonces garantizar, seguir profundizando en esto, ¿no? ¿Cuáles son las bases? Y cuáles son las garantías para quienes concursan o se presentan a esos fondos para que tengan claro cómo van a ser evaluados, cómo van a ser seleccionados, si están en el fondo correcto según el perfil de cada, en el caso del arte, de cada artista. Eso hay que seguir trabajándolo, pero creo que hay un espíritu de democratización del arte. Eso es lo que... varios puntos para resumir, ¿no? El primero es, en los 15 años que estuvo el Frente Amplio en el gobierno, no aprendió mucho. Ustedes dicen que van a aprender ahora. Porque las exclusiones que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio fueron de corte estalinista notorio, con muchísimos artistas, con muchísimos creadores. Ese es un punto. El otro punto es, el Estado debe ocuparse de la cultura necesariamente. Es obligatorio que el dinero de los contribuyentes se gaste en una acción que los contribuyentes, que los ciudadanos pueden elegir por sí mismos. ¿Por qué el Estado tiene que financiar a los artistas? ¿Por qué el Estado tiene que financiar a los creadores? Los grandes creadores de toda la historia del Uruguay y del mundo, los mejores, no recibieron ayuda del Estado. Le voy a dar 5 nombres, Viviana. Gardel, Julio Sosa, John Lennon, Beethoven, Feliberto Hernández, ninguno de ellos, Delmira Agustini, ninguno de ellos recibió ayuda del Estado, ninguno de ellos tuvo que reptar frente a la oficina de un político o conceder con las ideas de un político para que le permitieran presentar una obra, recitar o cantar. Tomás, voy contigo, pero por referencia. Exacto, no, yo creo que es una falacia lo que está diciendo el compañero. Pienso que nosotros hemos aprendido mucho, no es real que vamos a empezar a aprender ahora, eso es una afirmación maliciosa, porque no es así. Quisiera saber también, cuando se afirma respecto de las exclusiones de gente que no tiene el pensamiento predominante del gobierno, ¿a qué se refiere? Porque las generalizaciones son odiosas y ese tipo de afirmación realmente hay que sostenerla con nombres, con pruebas y porque si no, entonces a la televidencia le estamos dando una impresión, una pincelada muy gruesa de algo que no es verdad y que si usted considera que es verdad, lo tiene que demostrar y tiene que hablar con nombre y apellido, porque si no, entonces estamos bajando el nivel del debate, porque estamos afirmando cosas muy negativas y muy feas, haciendo además analogías muy desagradables sobre un régimen de imposición totalitaria que está a años luz de lo que fue la gestión del Frente Amplio y los 15 años de gobierno. Entonces me parece que hay que dar las bases y no jugar con el tema, no hacer show del tema, porque es un tema muy serio el de la cultura, y por suerte este programa, y eso hay que agradecerlo, lo está poniendo en el centro, y eso es muy importante para todos y todas las que estamos en el mundo de la cultura, pero también para toda la ciudadanía que tiene el derecho a la cultura como un derecho humano fundamental, y por eso el Estado sí que tiene que jugar un papel en eso. Yo no estoy de acuerdo con que sea un derecho humano. Vamos, pero solo por referencia para responder rapidito. Entrar en la casuística de las exclusiones es una lista interminable, señora.
es una lista interminable. Denuncie. Yo no sé en qué país vivió usted esos 15 años que gobernó el Frente Amplio, pero que excluyó por razones políticas a intelectuales, a artistas. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, señora, no voy a hacer una lista, no me pida la lista es muy grave ahora. la acusación. Pero pídame en otro ámbito, señora. Bueno, usted lo está poniendo en porque fue infinito los casos que han habido de exclusión. El Frente Amplio ejerció una política estalinista tradicional, correctamente tradicional, al mejor estilo estalinista. De ninguna manera. Usted tiene otra perspectiva. Hacía referencia a lo de que no compartís lo de que es un derecho humano. No, en absoluto no es un derecho. Para mí no es un derecho humano. Y te voy a decir algo. La señora que está en la casa, porque tenemos un problema con la cultura todos en general, ¿no? Que somos un poco todos narcisistas y todos nos creemos o Tirso de Molina o Shakespeare. Y la señora que está ahorrando para poner un kiosco en la casa, o el señor que vendió el auto para comprar una farmacia con el cuñado, debe estar preguntándose por qué cada uno de nosotros tenemos el derecho de que el Estado financie cada una de nuestras aventuras. Entonces creo que cuando hablamos de además los que deciden, vuelvo a los burócratas, los políticos decidiendo sobre la cultura han hecho un desastre y han perseguido a mí, los directores de cultura de la Intendencia, Mario Delgado Aparaín y el fallecido Carlos Liscano, me llegaron a acusar de plagio, tuve que ir a la justicia. Yo iba con mi auto y con mi abogado. Ellos iban con el auto oficial y con el abogado. Al final tuvieron que retractarse porque lo que decían que yo había plagiado, y lo sabe toda la ciudadanía porque fue público, era el Tratado de la Triple Alianza, que es de orden público. Mercedes, pero a ti también te dieron, tú sos ciudadana ilustre de Montevideo, en el gobierno del Frente Amplio. ¿Pero eso qué quiere decir? No, que hay un reconocimiento de tu figura como escritora y un respeto y una relevancia. Pero eso no significa que al año siguiente yo tenga que admitir que unos delirantes, porque le molestaba que yo tuviera 7 libros de oro, me inventaran un caso que tuve que pagar yo abogados, porque además quedó claro, sí. Fue noticia en su momento. Cuando te denuncian y se arrepienten y ponen, tú te pagás tu abogado, ellos van con los abogados de su ente. Entonces, hay un hecho que es real, la cultura está en franca decadencia, y yo creo, perdón, y termino, que, y respetando todas las opiniones y a todos los que están presentes, que la política partidaria y los burócratas, y vuelvo a repetir que hoy están en OCE, mañana están en una dirección de cultura y pasado están en un ministerio, mal le hacen a la cultura. La cultura y la política deberían estar a un océano de diferencia. Sobre este punto de que la cultura está en decadencia. No, la cultura no está en decadencia en absoluto, y más les voy a decir. En Uruguay tenemos una tradición donde el Estado cumple un papel fundamental para la cultura. Y le voy a dar 4 ejemplos. Tenemos el SODRE, tiene 95 años. Hoy está en los 19 departamentos. Tenemos la orquesta, tenemos el ballet, tenemos la ópera. Ahí no hay política. ¿Ustedes creen que la gente va al SODRE por política? No, eso sí. 300.000 personas fueron a los espectáculos del SODRE en todo el país. Miren, han llegado a pueblos pequeños que nunca habían visto una orquesta, que nunca había visto un ballet. La Comedia Nacional hoy tiene a un director excepcional, Calderón, que le ha dado un vuelo que no es político, es pura cultura. 250.000 personas fueron a ver obras de la Comedia Nacional en Montevideo y en el interior del país. La Biblioteca Nacional, un tesoro de la cultura uruguaya. 40.000 personas la usaron el año pasado. El Ateneo de Montevideo. Tenemos situaciones donde la cultura... Dos de los que nombraste se están cayendo a pedazos, ¿no? No, el SODRE no. El Ateneo de Montevideo, la última vez que estuve, casi quedamos electrocutados. Bueno, ahí hay... No hay inversión. Bueno, no hay inversión, pero ha cumplido toda una carrera. El Teatro Solís se ha remodelado y está en forma espectacular. El Teatro Solís, sí. El SODRE también. Y la Biblioteca Nacional ha hecho hay que ir a ver el trabajo que ha hecho la Biblioteca Nacional con la digitalización de nuestra cultura.
Y las actividades Lo hace que está la haciendo... biblioteca de todo el mundo eso. Bueno, pero forma parte de... ¿Es cultura la Biblioteca Nacional? Privada, Por supuesto, la biblioteca... Si te voy a decir algo. No es obligatorio. Es cultura La Biblioteca Nacional, yo llegué a ir a conversar con mi buen amigo Tomás de Matos cuando era director de la biblioteca, porque me habían invitado de la Biblioteca de Alejandría, y la corrupción había llegado porque había escritores oficialistas en aquel momento que tomaban los salones para dar talleres literarios. Digo, el tema quizás la música ni que hablar, pero lo más manipulable es la palabra, lo que más manipula es la palabra escrita, es la bibliografía. Y te puedo decir que en literatura, y Rodolfo sabe más que yo, estamos en franca decadencia. Raúl. No, a mí me asombra la victimización que se hace de determinado tipo de literatura como si hubiesen sido los perseguidos de la historia, cuando en realidad, si uno mira lo que ha sucedido en realidad, los grandes artistas, los más perseguidos, los más bardeados de la historia, han sido los artistas de izquierda, los que han hablado de parte de su pueblo a su manera política de ver la vida. Falsedad. No, eso es una eso falsedad. Es la verdad. Y es más, déjame terminar de hablar la porque ignorancia puede decir no te interrumpí yo a vos. Raúl termina y va Rodolfo. El Estado no solo debe apoyar a los creadores, debe ayudar a financiar a los creadores. Y cuando digo creadores, digo a todos, digo a la señora que está en su casa, al hombre que va al taller, porque artistas, los que se piensan que son artistas subidos en una torre de marfil, están fuera de época. Cada uno tiene un pedazo de artista y la obligación del Estado es hacer que la cultura sea el puente para abrir el castillo a los que viven extramuros, porque si no, los que viven extramuros van a saltar el castillo, si no es con la cultura que los detenemos, o mejor dicho, los traemos. Rodolfo. Es con la cultura y desde el Estado donde tenemos que responder. Rodolfo. La ignorancia es más mala que la maldad. Es más mala, produce más daño la ignorancia que la maldad. Afirmar que los artistas son de izquierda, por definición, que los mejores creadores son por definición de izquierda, solamente se puede explicar en un caso de fanatismo de izquierda, no en algo que tenga que ver con la cultura. Entonces me parece bien que Raúl hable desde la izquierda, como izquierda, por la izquierda, para la izquierda, pero que mezcle la cultura con eso es un contrasentido. No, al contrario, yo la mezclo con la Además hay libertad. un detalle que es muy importante. A ver, Mercedes. ¿Qué burócrata decide cuál es la cultura que el Estado y la señora que está ahí, la señora que todos saben que ahora tú hace 15 años vas al oncólogo y de ahí te tenés que ir al abogado para presentar un amparo porque el Fondo Nacional de Recursos hace más de 15 años que te da los remedios tarde y mal? Entonces, esa señora, ¿qué debe estar pensando? Que tenemos un burócrata X, ¿no es cierto? Votado o no votado, no interesa tampoco de qué bando político sea, decidiendo qué es cultura. Raúl me preocupa, porque si todos somos una manifestación cultural, el Estado es finito. Pero claro que creo sí. que hay que, perdón que sí, ahora Va te digo, Gabriela. tenemos que tener en cuenta la historia y la geografía. Estamos en un país en el cual el 70% de los jubilados, y lo saben los que están del otro lado, ganan menos de 24.000 pesos. Entonces, en ese país, decir que el Estado debe financiar a todo aquel que se sienta artista es prácticamente un cheque en blanco. Una utopía para empezar. No solo una utopía, sino, y termino, los artistas de por sí tenemos un ego. Porque para publicar un libro que todo el mundo pueda criticar, o Raúl, o tú, tenés que tener una autoestima alta. Pero a veces se llega a un narcisismo tan grande que le pedimos al ciudadano que con sus impuestos financie todas nuestras aventuras. Y eso me parece que no es absolutamente lógico. No, a mí me gustaría hacer una diferenciación entre lo que es cultura oficial como concepto, que no es, o sea, no debe haber una cultura oficial.
Es decir, el Estado, el gobierno, no va a determinar a ver si la expresión de Raúl o la expresión de Mercedes es la que va a ser predominante. No es esa la decisión política. Es un poco, es lo que venimos, cuando iniciamos este debate, lo que vinimos a plantear y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Pero ahí hay un punto eso no es la cultura oficial. No. El Estado lo que tiene, según el Estado, también que uno concibe desde una mirada política del Estado, ¿no? Ese Estado vallista, ideológica, ese Estado vallista, ¿verdad? Que también se ocupó muchísimo de la cultura y la modernización, entre muchísimas otras cosas. Ese Estado vallista lo que dice es, el derecho a la cultura es de todos y todas las ciudadanas. Todos y todas tenemos el derecho a la cultura, no solamente de realizarla o de crear, los creadores y las creadoras, sino de acceder a esa enorme, diversa, rica, maravillosa oferta cultural que tiene el Uruguay, que se expresa en un sentido amplio, y en esto voy a lo que decía Mercedes, ¿qué definimos como cultura? Cultura es complejo, por eso es un tema enorme. Las culturas, en un sentido antropológico, es lo que hacemos, cómo criamos, cómo comemos, cómo, ¿verdad? O sea, todas nuestras costumbres, tradiciones. Las artes, es la creación, los patrimonios. Entonces, es un tema enorme y si recorriendo el Uruguay, vos te das cuenta de la identidad cultural de cada departamento y de la diversidad en cada departamento. Claro. Ahora, ¿sabes una cosa? Entonces, eso es maravilloso. Eso es lo que el Estado y la cultura no está en una élite. Eso es lo que tiene que financiar el Estado. Está entre nosotros. El Estado tiene que poder ayudar, promover, administrar, a permitir que la ciudadanía acceda a esos libros, a esas expresiones pero en el fondo tenés un burócrata también en una empresa pública que define a quién le da y a quién no. No, porque si vos tenés un sistema de concursos, de distribución... No existe. Existen los fondos concursables, existen. Sí, pero en todas las empresas públicas se le da determinado apoyo a tal y se decide en base a... Bueno, pero no es de acuerdo a una política cultural, es de pronto una política de marketing, que es otra cosa. Coincido mucho de lo que dice Graciela, pero acá... Gabriela, porque si no la bauqueza por toda la problema de identidad. Se nos va a ir. No, disculpa, la vamos a quedar confundida. Perdón. No pasa nada. Acá, lo que pasa es que no tenemos mucho periodismo de investigación, pero entre el 2000 y el 2005, un periodista hizo un estudio, no lo voy a nombrar porque no lo publicó, en el cual se vio, por ejemplo, un alto funcionario del MEC se nombró jurado del premio de narrativa y ganó el premio de poesía. Digo, el ser humano, y más con lo que está pasando ahora, que estamos viendo que la corrupción tiene cada vez niveles en Occidente en general, no estoy hablando de ningún. Les voy a decir algo, solamente... La cultura está en problemas. Les voy a decir algo, esto es realidad. El Estado uruguayo, a través de las intendencias, financia actividades culturales en los 19 departamentos por cifras millonarias. ¿Saben ustedes cuántos uruguayos participan? ¿Cuántos uruguayos participan de esas actividades culturales? 4,5 millones de uruguayos. No hay ninguna actividad en el país, ninguna, ni cerca, que participa de esas actividades en cada uno de los departamentos, en cada uno de los pueblos. Esto es una realidad. ¿Está bien, está mal? No lo sé. Se financia con el dinero de los contribuyentes. En los 19 departamentos donde hay intendencias de todos los partidos, 4,5 millones de uruguayos van a bibliotecas, a teatros, a espectáculos multitudinarios, semanas que son muy conocidas por todas. Esa es la realidad de Uruguay. Después podemos discutirla, pero no hay ninguna otra actividad que tenga esa cantidad de gente. Rodolfo, cortito, nos tenemos que ir a la tanda. El Estado lejos de la cultura, no ya la política, el Estado lejos de la cultura. De ahí no te moves. De ahí no me muevo. Bueno, tenemos que hacer una breve tanda, pero al regreso tenemos la pregunta cruzada entre nuestras invitadas de la noche. Les avisaron, ¿no? Ya la pensaron en la pregunta, muy bien. Y también tenemos la voz de la gente para escuchar sobre este tema popular. Queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? Esto de que cultura y política estén de la mano en más de una ocasión. Ya venimos. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy.
Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. En el corazón de nuestra tierra hay valores que trascienden. Hoy nos llena de orgullo compartir con el mundo nuestra tierra de valores. INAVI, 150 años de la viña y el vino en Uruguay. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Qué bueno que tus seres queridos te acompañan siempre que pueden. Y qué bueno que cuando no pueden, Acompaña los cuida a todos. Por una sola cuota mensual, padres, hijos y abuelos están cubiertos. Acompaña. Informate en acompaña.uy o llama ahora 0800 8939. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. En el corazón de nuestra tierra hay valores que trascienden. Hoy nos llena de orgullo compartir con el mundo nuestra tierra de valores. INAVI, 150 años de la viña y el vino en Uruguay. Seguimos en todas las voces. El tema de hoy es política y cultura. Tuvimos un debate picante en el primer bloque. Ahora tenemos la voz de la gente, también la pregunta cruzada entre nuestras invitadas. Pero antes de ir a eso, hay un punto que ha estado sobre la mesa y es, se ha debatido mucho si los partidos tradicionales han dejado a la cultura en manos del Frente Amplio. Ahora, hace algunos años, ya está terminando un gobierno de coalición entre los partidos tradicionales. No sé, ¿qué opinás sobre esta afirmación y cómo has visto la cultura en estos últimos años? ¿Gabriela? No, yo creo que no. Si vamos a la historia también, nuestro país, ya vuelvo al Estado ballista porque realmente fue modernizador, bueno, nos puso en un sitio muy avanzado en lo que tiene que ver con la organización del Estado. Ese trayecto sentó bases impresionantes para la cultura del Uruguay, para todos y para todas las tendencias, las miradas, las ideologías, sin distinción. Lo que ocurre es que es verdad que sobre todo dentro del arte, porque ya te digo, las culturas recorriendo el país hay, en cuanto a festividades y expresiones de otro tipo, muchísimas cosas. Pero el arte es verdad que tiene una predominancia de mucha gente que está ubicada a la izquierda desde el punto de vista ideológico. Pero no, yo creo que el Frente Amplio vino a recuperar un estado de situación que quedó después de la crisis del 2002, que hubo que remontar, pero que tampoco logró mayor inversión o mayor, hizo cosas muy buenas, pero como en un tamaño bonsai, ¿no? Sin el alcance necesario. Yo creo que la cultura es un patrimonio de todos y de todas, que es una manera de dialogar, de tender puentes, de comprendernos, de conocernos, de vernos en la hablaste de un sistema nacional de cultura. ¿Cómo sería eso? Bueno, de crear un sistema nacional de cultura. En las bases programáticas del Frente Amplio, que la verdad estamos... Porque cuesta mucho colocar este tema en el sistema político en general, lamentablemente. Es decir, no hay una comprensión profunda, o sea, nadie tiene dudas sobre el tema de la necesidad de la salud, de un sistema de salud público y digno, y qué sé yo, de la vivienda, de la educación. Sin embargo, de la cultura siempre queda como un elemento decorativo, algo secundario, algo, bueno. Nosotros logramos también, con un debate interno muy profundo dentro de la fuerza política, tener unas bases programáticas que sí, que se plantean un proyecto de descentralización cultural real, porque tenemos una cultura centralista. En Montevideo. Y eso implica un sistema nacional de cultura, una ley nacional de cultura y un incremento presupuestal, porque sin dinero no se puede desarrollar nada. Y bueno, eso es una tarea que tenemos por delante y estamos muy entusiasmadas con eso. Mercedes, sobre este punto. Quien lea historia sabe que el Uruguay en la década del 60, con la Revolución Cubana, tuvo un giro de 180 grados con respecto
a la cultura, especialmente a la literatura. Por eso voy a hacer una diferencia, porque tiene razón un poco lo que dice Raúl y también lo que dice Tomás con respecto a los diferentes abordajes. En literatura, fíjate que yo fui ciudadana ilustre y cuando quisieron juntar firmas para sacármelo, no hablaban de literatura. Decían que yo no era una luchadora social, o sea, vaya si tiene que ver, pero te voy a decir algo, meter a la cultura en el Estado definitivamente es un suicidio. La señora que está del otro lado sabe que no bien le mejoran el sueldo, contrata seguridad privada y una alarma porque el Estado no nos da seguridad hace mucho tiempo. Contrata salud privada, contrata educación privada. Entonces, ¿vamos a meter la cultura también en manos de los burócratas? Es el fin, el principio del fin de la cultura. Raúl, sobre este punto. Mercedes habla desde adentro del castillo. Otra vez lo mismo, sin mirar a los que están afuera. Porque, ¿qué pasa? Para ella, seguramente, el Estado es lo que sirve solamente para conservar la seguridad del individuo. Ya la hemos tenido esta discusión acá. Nosotros tenemos una visión ideológica diferente. Creemos que el Estado puede servir para todo lo que sea el desarrollo humano, ayudar al privado. Yo no digo que sea exclusivo, yo digo que ayude al privado, que sea una armonía entre lo privado y lo público, entre el individuo y el colectivismo. Rodolfo. El Estado, vuelvo a decir, no se tiene que ocupar de la cultura. La cultura, cuando creció acá y en el mundo, creció a pesar del Estado, al margen del Estado, sin tomar en cuenta el Estado. Y si encima, además, se habla de incrementar presupuesto, quiere decir que la gente, como bien dice Mercedes, va a tener que dejar de pagar seguridad que el Estado no provee para pagar la provisión de un bien que el Estado no debe proveer. Los grandes artistas no dependieron del Estado. Ni Gardel, ni John Lennon, claro, ni Elvis Presley, ni ninguno de ellos. Clarísimo. Tomás, sobre esto que decían de la cancelación, la cultura de la cancelación, ¿te acordás que se ha hablado mucho? En la campaña pasada se habló también con algunos artistas si grababan jingle para uno o jingle para el otro. Miren, yo creo que la cultura de la cancelación es terrible. Miren, los artistas, los escritores, quieren que los políticos se acerquen a ellos, que los respeten y que sepan de qué se trata lo que están haciendo. Eso es lo que quiere un artista, eso es lo que quiere. Quieren que, si el político no se acerca al artista, si no se acerca, no entiende de qué se trata. Después, ¿qué va a hacer? Es saludable para el artista. Es que hay una cultura, desde la generación del 45, hay una cultura que ha confundido, y si no, me remito a mi oficio, que confunde al político con el intelectual. La verdad que en los últimos 60 años las direcciones de cultura de muchas intendencias y el MEC estuvo lleno de políticos. Algunos escribían, pero eran políticos. Hay una confusión absoluta. Sí, la gente pero Mercedes, ¿sabes lo que pasa, Mercedes? Los líderes políticos del país, los que mañana van a ser futuro presidente, futuro vicepresidente, tienen que entender y respetar quiénes son nuestros artistas, porque son nuestro patrimonio. Y la cultura como parte de la cultura somos todos. Como yo le decía, la cultura no está en otro lado. Eso es lo que hay que comprender. La cultura es la esencia. Mercedes, yo como actriz, Raúl como... Sí, pero una cosa es la cultura y otra cosa es la administración de la cultura. Esto me hace acordar a los jugadores de fútbol. Y ya tenemos un Ministerio de Cultura, es decir, no estamos inventando nada. La cultura no la hace el Estado. La hacemos, no, habría que fomentarlo. Bueno, ahí tenemos una gran diferencia, ¿verdad? Claro. Porque tenemos una diferencia del rol del Estado. El rol de la cultura. Que los pobres no tengan acceso, eso es lo que ellos quieren, que los pobres no tengan acceso a la cultura. Desde mi punto de vista, el Estado no solamente es un administrador, es ese Estado que además de administrar es garantía de derechos y es garantía de desarrollo. De libertad. Y de libertad. Para Mercedes no es un derecho humano. Y más profundamente, es garantía y cumple la función de un equilibrio y de la búsqueda de la equidad y la justicia social. Ese es el Estado desde esta concepción. Creo que coincidimos en la utopía. Sí.
pero es ciencia ficción. La señora que está del otro lado sabe que el Estado cada vez... y lo peligroso, perdón, es que todos los candidatos... Esto es transversal. Pero esa señora tiene que acceder a tus libros, Mercedes. Perdón, todos hablan del Estado presente. La verdad es que a las pruebas me remito. El Estado en todo hace todo mal. No lo quiero en la cultura, perdón. La gente me compra mis libros, pero a mí ¿y el que jamás no puede el comprar? Estado me... ¿Sabes una cosa? Yo sé si yo te y voy a a contar. UNICEF, Yo y por eso te digo. Perdón, pero ¿sabés lo que está sucediendo en los últimos 30 años con mis colegas? Los que ocupan cargos se compran, esto te lo puede decir las editoriales, se compran libros, cobran los derechos de autor y se los reparten en las bibliotecas. Bien. Nosotros siempre, los independientes, los donamos los libros. Bien, es momento ahora justamente de escuchar la voz de la gente. ¿Qué es lo que opinan sobre este tema de política y cultura? Me parece que todo el mundo tiene derecho a expresar lo que por el partido político o por lo que ellos quieran. Digo, por algo tenemos una libre opinión y nadie nos puede censurar por opinar o por apoyar a ciertos candidatos. O sea, yo soy artista y van cada uno en el sentido de que si utilizás tu arte para comunicar sistemáticamente la política, ahí ya capaz que es un extremo que también es válido, pero me parece que es correcto, está bien. Lo que me parece mal que la gente lo juzgue, o sea, vos te gusta un artista y cuando no te gusta su orientación política, le haces, o sea, decís, ya no me gusta más. Si la opinión es gratuita y es porque yo siento que tengo que expresarme políticamente, que quiero compartir algo con mi sociedad, con la gente de mi país o de donde sea, está buenísimo. Ahora, si yo lo hago esperando obtener un resultado económico al respecto, ya cambia totalmente la cosa. A mí me parece el lugar más sano estar lejos de todo lo que sea financiarse a través de una opinión política. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Opiniones diversas, así como lo que hemos tenido aquí en el estudio, que sigue, ¿no? El debate, aunque no estemos al aire. Ahora es momento de ir a la pregunta cruzada entre nuestras invitadas. Tienen 90 segundos para responder, ya tiramos la moneda en la tanda. Va a preguntar primero Gabriela, así que vamos a este momento de pregunta cruzada. Gabriela, arrancás tú, ya la tenés pensada. Sí, adelante. me voy de tema porque, bueno, por la coyuntura también. Mercedes, bueno, viste, recientemente se encontró los huesos, el resto del cuerpo de Amelia Sanjurjo, una detenida desaparecida del Partido Comunista, y es el 6º cuerpo que se encuentra. Yo sé que tú, con parte del Foro de Montevideo, presentaron hace un par de años al presidente una solicitud de liberación de los presos de Domingo Arena, con un afán de reconciliación, en fin, pensando en esos términos. Mi pregunta es, ¿tú estarías dispuesta a hacer una gestión como nexo con esas personas para ver si logramos obtener la verdad de dónde se encuentran los detenidos y detenidas desaparecidas? Es un tema muy delicado, es un tema muy sensible para todos nosotros, pero lamentablemente creo que de los vivos, el único que sabe esto, bueno, lo voy a decir, esto comentado por Jorge Valle hace años, cuando la Comisión para la Paz, creo, los que están en Domingo Arena eran todos gente, murieron los que eran definitivos, los que decidían. Estos hay gente que estaba en otro departamento ordeñando una vaca. Pero creo que de los que quedan vivos, el que puede echar luz sobre esto, muerto Huidobro y muerto Gabazo y el pajarito Silveira, es Mujica.
Pero tú, ¿estarías dispuesta tú No. Yo, ¿sabés por qué porque no? como asumiste como la defensa en este sentido de los presos de Domingo Arena, a mí me parece interesante pensarte a ti como un agente de conexión para Bien, ver la pregunta si se puede porque se ayudar. le termina el tiempo a ¿Sabes qué Mercedes. pasa? Que yo creo realmente que no hay voluntad. Y José Mujica, para mí, por la información que tengo, es la última persona que queda viva que podría echar luz sobre esto. 10 Esta segundos. es la información que tengo, pero acabamos de hablar que yo no conozco a nadie de Domingo Arena. Y nosotros, cuando presentamos la carta, hablábamos de el respeto al Estado de Derecho, que hubiera el debido proceso, que es una cosa bastante distinta. Tiempo, Mercedes, se terminó a el tiempo. liberarlo. Ahora Mercedes le pregunta Yo te quiero Gabriela. hacer una pregunta porque estuvimos hablando de lo importante que es la industria de las series en el mundo, ¿no? Y que acá se estaban asomando. Entonces, como yo no creo en el Estado, ¿qué te parece que se puede hacer ustedes, los creadores, los artistas, para crear un pool de empresarios y sensibilizar, lograr inversiones para que despegue esa industria, sin el apoyo del Estado, porque yo no soy estatista? Bueno, claro, ahí está. Es decir, yo creo, el punto, esa es la diferencia grande entre nosotras, una de ellas, y es que es el Estado el que tiene que generar condiciones para el arte audiovisual, que es un arte además que tiene gran costo, para que haya una producción nacional que pueda generar distintos formatos, entre ellos el formato series, con diversidad de temas, con diversidad de propuestas creativas, pero entiendo que el rol del Estado en ese lugar, aún para asociarse con otras producciones, otras productoras o particulares, privados, tiene que tomar la industria audiovisual como un centro donde lo que se promueva como contenidos sean las historias nacionales contadas por guionistas, autores, con equipos uruguayos, para un verdadero desarrollo de la industria nacional, que es una industria que ha estado lamentablemente ha tenido momentos de mucho impulso, pero como un desarrollo muy lento, porque la parte creativa y la parte artística la tenemos pero multiplicada por 1000, ¿no? Bien, te quedaron 10 segundos, pero... No, quería decir un poco esto de que me decía Mercedes, perdón, de la respuesta, que yo hablo de, yo sé que para ti no están juzgados según el debido proceso, yo creo todo lo contrario, creo que están bien juzgados y que están cumpliendo las condenas que tienen que cumplir, y destaco la tarea del fiscal Percivale, pero yo quiero, no creo que Mujica tenga esa información de dónde están enterrados los 197 desaparecidos y desaparecidas. Entonces quiero hacerte esa salvedad. Se me van de tema, chicas, perdón, pero se me van de tema. Son 33. Son 197. No, son 33. Vamos a cerrar el tema cultura porque de hecho teníamos un comentario con el panel también sobre una de las noticias de esta semana, que es justamente la aparición de los restos de Amelia Sanjurjo. Pero vamos a cerrar el tema de hoy, cultura y política. Bueno, yo voy a hablar de un caso que lo reúne. A ver. En el año 84, María Almeida Quinteros, la mamá de Tota Quinteros, me contó la historia de su hija, que había sido raptada en la Embajada de Venezuela por los orcos del momento. Algunos de ellos todavía están presos en Domingo Arena. Y me contó esa historia y yo no tuve otra solución ética en mi vida que hacer una canción con eso y cantarlo para todo el pueblo uruguayo para que se enteraran de lo que sucedía. Eso implica que asumí, y me pongo en primera persona porque fui parte de un colectivo que lo hizo, el pedido de aparición con vida de Elena Quintero, de quien todavía no se sabe dónde está. Ahora aparecieron los restos de Amelia. A mí me gustaría hablarles, si es que nos están mirando, a quienes hacer lo que Mercedes se niega a hacer, hablarle a los que saben todavía, seguramente, y que están presos en Domingo Arena, dónde están los restos de los desaparecidos, y que lo digan, que todavía están a tiempo, que solo la verdad los hará libres, como decía Jesús.
que todavía están a tiempo, que digan dónde están. Bien, Raúl, sobre cultura y política, ¿querés hacer un cierre? Pronto. Tomás. La cultura, como yo dije, es un patrimonio muy grande de los uruguayos. Tenemos que cuidarla, respetarla y promoverla, porque con la cultura nos cultivamos todos. Rodolfo. Bien lejos la política de la cultura y lo más lejos posible son el espíritu de pretender a través del Estado digitar el gusto de la gente, digitar las inclinaciones, inventarle necesidades a las personas. Me trajeron a este tema que yo no quería. ¿Sabés por qué no haría ningún esfuerzo más por la verdad? Porque la mayoría de la gente no le interesa la verdad con mayúscula, le interesa la verdad que tienen construida. Entonces, si seguimos preguntándole a los que no tienen la respuesta e ignoramos a los que las pueden tener, nunca vamos a llegar a buen puerto, nada más. Y el Estado lejos, por supuesto, de la cultura. Gabriela Iribarne. Iribarren. Iribarren. No, esto... No importa. No, lo anoto, pero lo digo mal, es terrible. No. Bueno, yo creo que la cultura y la política son hermanas, que hace falta que el sistema político se comprometa con la cultura y que vea también qué herramienta maravillosa de comunicación, de puentes, de conexión, de humanidad, porque en definitiva es la humanidad lo que tenemos que poner siempre por delante. Esa es mi mirada y en ese sentido también vinculando el teatro y político. A mí me tocó hacer Elena Quinteros Presentes también como ciudadana hace muchísimos años, hace 20 años, y llevé adelante un espectáculo junto con Marianela Morena de teatro político, que es un género como la novela histórica de Mercedes, y también quiero solicitar que si hay alguien que tiene información, que hablen, que van a tener todas las garantías de la ley y del resguardo, porque es una herida social muy profunda, es una seña de identidad cultural, lamentablemente hoy, para nuestra sociedad, y debemos superarla con la verdad, con la justicia y con la memoria. Tengo Así que, un minuto, pero me quedo nada, agradezco mucho esta instancia. Gracias. Tengo un minuto, pero me quedo el comentario de ustedes dos sobre la aparición de los restos de América. Enterramientos. Es un tema gravísimo, es grave para toda la sociedad. El MLN ha tenido varios enterramientos. Uno de ellos, es importante conocerlo, fue el 18 de mayo de 1972, cuando estaba previsto un atentado a la custodia de Canal 4 a cargo de Rosana Leal. Tuvo un accidente, se murió viniendo al atentado y la enterraron clandestinamente. Después las Fuerzas Armadas encontraron el cadáver. Otro, en el interior, lo ejecutaron y lo enterraron clandestinamente. Es decir, que enterramientos clandestinos hubo en una guerra que no buscaron las Fuerzas Armadas, que no buscó el pueblo uruguayo. No hubo guerra, y hubo terrorismo de Estado. Yo les voy a decir algo. Es otro debate, pero... Me quedo sin tiempo. Tomás, después que Gorbachov... Mercedes, me quedo sin tiempo. Terrorismo Tomás, de Estado. No. Ciudadanos de Estado contra ciudadanos y ciudadanas. Sí, hubo una guerra para mí, terrible. Angustia, tristeza, condena e indignación. Por suerte, este país está recuperando una persona desaparecida que fue asesinada y torturada. Como dijo el presidente Lacalle Pou, una familia hoy y el Uruguay todo encuentra un poco de paz. Pero falta saber la verdad de los que siguen desaparecidos y no están. Les agradezco a los 5 y también a todos ustedes por estar del otro lado hasta esta hora de la noche. Que tengan un gran fin de semana.